Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Es un placer saludarlos el día de hoy. Mi nombre es Fabio Gallego Torres, yo soy ingeniero ambiental, director comercial de la empresa Ecoreciclar y en este momento, en este video, vamos a darles y a explicarles cómo es el manejo integral de los residuos sólidos en todos los ámbitos, en el ámbito empresarial y sobre todo en el ámbito residencial, que es donde estamos trabajando con el consumidor final para que comience a tener de verdad una conciencia ambiental positiva y a que comience a darle una verdadera separación en la fuente a los residuos, porque en este momento es crucial poder gestionar todos los residuos adecuadamente y no impactar de manera negativa los rellenos sanitarios. Les voy a compartir esta pequeña presentación y vamos a dar inicio a esta capacitación. Bueno, entonces nuestra empresa Ecoreciclar se encarga de darle un manejo integral a los residuos sólidos aprovechables, peligrosos y especiales. En este orden de ideas, queremos capacitar a todos los actores de la sociedad, a todos los actores de la cadena de suministro, desde el productor hasta el consumidor final, para buscar que en todos los ámbitos se, se le dé una trazabilidad al residuo adecuada y podamos gestionar de manera integral los residuos sólidos. Vamos a entrar en materia con el marco legal precedente que ya se ha venido trabajando en Colombia desde más o menos 1970, pero pues voy a hacer hincapié en algunos o algunas de estas normatividades que son actuales. Inicialmente el decreto 4741 de 2005 es la normatividad que reglamenta toda la gestión de residuos peligrosos y especiales en el marco de la gestión integral. Eh, eh, esta norma aplica o abarca al sector productivo y al sector residencial, puesto que en ambos se generan este tipo de residuos. Un paréntesis especial en el decreto 2981 de 2013, en el artículo 96, que indica que es necesario incentivar los procesos de separación en la fuente, acopio y reciclaje de los residuos. ¿Para qué? Para que las unidades residenciales puedan evidenciar una trazabilidad de los residuos y se pueda solicitar un reaforo ante el ente del servicio público prestador de la recolección de los residuos ordinarios, ¿sí? Aquí la normatividad en Colombia se ha estado integrando en materia ambiental, todo desde el decreto 1076 creado en el año 2015, el cual es el decreto único reglamentario del sector medio ambiente y desarrollo sostenible. Allí se reincorporan todas las normatividades que se han ido ejecutando a través del tiempo y desde allí parte todo lo que en la actualidad es la Estrategia Nacional de Economía Circular, en donde las políticas como el COMPES 3874 y demás han estado buscando que todos los actores de la sociedad y sobre todo el consumidor final comprenda que el reciclaje no es basura, es plata, es dinero y que es necesario comenzar a darles un proceso de reincorporación y un proceso de aprovechamiento para aprovechar, valga la redundancia, su poder de transformación y evitar consumir o evitar malgastar todo lo que son los recursos naturales como el agua, como el aire y como la misma materia prima, aprovecharlos al máximo para evitar generar grandes contaminaciones. Todos conocemos el, la ley 1801 de 2016, el nuevo Código de Policía y Convivencia Ciudadana, no solamente sirve para multar cuando las personas tienen riñas en sus hogares, sino que también sirve para controlar la adecuada disposición de los residuos en áreas comunes. Si a ustedes en algún momento los observan o los pueden ver
disponiendo inadecuadamente residuos pueden ser multados por esta ley 1801, en donde está incluido el manejo integral de los desechos, y que deben ser dispuestos de manera adecuada, y no en sitios que no estén autorizados por esta disposición final. Hay una resolución muy importante que es la 938 del 2019, la cual nos indica que el operador de servicio público de aseo, en este caso el operador que pase por sus sectores o por sus hogares, que puede ser en varias, puede ser Interaseo u otra, no está de acuerdo a la ley, no está obligada a hacer ninguna clasificación, ninguna separación al momento de recibir este tipo de residuos. Por eso el camión de la basura, cuando las personas le sacan el reciclaje, ellos no diferencian si es reciclaje o no, sino que todo se va para la basura. La clasificación y la separación debe ser en la fuente, o sea, debe ser en las empresas, y debe ser en los hogares, y no se debe sacar a ese punto donde el camión entra a hacer la disposición final. En este caso, eh, los rellenos sanitarios se están colapsando, están recibiendo la mayor cantidad de residuos, y esto está generando unas afectaciones a nivel ambiental y sobre todo a nivel social que pueden ser graves en el futuro. Finalmente, para no alargarnos mucho en el tema del marco legal, la resolución 1342, que actualizó la resolución 1407-2018 con respecto a los planes colectivos de envases y empaques, básicamente lo que busca es que todos los actores de la cadena gestionen adecuadamente sus residuos, pero obliga a los productores a que tienen que empezar a crear planes postconsumo, a crear estrategias para darle una reincorporación en un porcentaje a los envases y empaques que ponen en el mercado para su comercialización y que tengan características de aprovechamiento como papel, cartón, plástico, vidrio, metales, entre otros. ¿Sí? O sea que esta capacitación que estamos creando en este momento para todos ustedes, básicamente busca es generar una conciencia de aprovechamiento, ¿sí? Fortalecer la economía circular en el territorio colombiano. Es necesario que dejemos de tener comportamientos sin responsabilidades ambientales. Es necesario dejar lo que es la economía lineal, la economía del consumo y del desecho, y cambiarla, migrar por una economía circular, una economía de aprovechamiento, en donde la mayor cantidad de elementos que tengan características de aprovechamiento o de reciclaje sean aprovechados, sean transformados y se conviertan en nueva materia prima. ¿Sí? Con toda esta normatividad, eh, Colombia ha migrado a un nuevo código de colores en este año 2021. Es la resolución 2184 de 2019, la cual cambió el código de colores antiguo, que era la GTC 24, en donde el azul era para el plástico, el gris era para el papel y así sucesivamente, y lo cambió o lo unificó en tres colores específicos para darle un manejo integral a los residuos sólidos en nuestro territorio, ¿sí? Inicialmente estamos hablando de la ciudad de Medellín, en donde desarrollamos nuestras vidas, en donde nos enamoramos, en donde trabajamos, en donde hacemos absolutamente todo, ¿cierto? Y en donde también es necesario responsabilizarnos de nuestras actitudes y de nuestros actos ambientales. Entremos en materia, resolución 2184 de 2019, nuevo código de colores, en donde básicamente la caneca negra, la bolsa negra, es para los residuos ordinarios, para los residuos que sacamos y colocamos allí, en ese punto donde el camión de la basura lo recoge. Puede ser un poste, puede ser una esquina, puede ser un sitio de disposición final. ¿Y qué deben contener los residuos no aprovechables u ordinarios en este caso? ¿Sí? Papeles higiénicos, todo lo que son papeles, icopores, cartones, en fin, todos los elementos que estén contaminados con materia orgánica no entran dentro de las características de aprovechamiento, y lo que son papeles metalizados, ¿sí? Esto es lo que se considera únicamente basura,
¿cierto? O sea que si empezamos a tener esos comportamientos y comenzamos a darle de verdad una trazabilidad y una separación del residuo, se van a dar cuenta que la disminución en la basura ordinaria va a ser considerable. Caneca blanca, residuos aprovechables. eh, Aquí en este tipo de caneca se van a clasificar todo lo que son plásticos, todo lo que son papeles, todo lo que son cartones, todo lo que son vidrios, botella, o sea, vidrios de gaseosas, de cervezas y en general de esas características y todo lo que son metales. ¿Cuál es la recomendación? Que sea una caneca por cada residuo. O sea, una caneca para el plástico, una caneca para el cartón, una caneca para el papel y así sucesivamente. ¿Para qué? Para evitar que haya una contaminación cruzada de los elementos. Si colocamos una hoja o un cartón en la caneca blanca y después colocamos o disponemos una botella de vidrio con un residuo de líquido, o si disponemos una botella de PET o de plástico con un residuo de líquido y no están tapadas, este líquido va a contaminar los materiales a base de papel y de cartón que se encuentran en esta caneca y va a existir lo que se llama una contaminación cruzada. En ese orden de ideas, este material va a perder sus características de aprovechamiento y no se va a poder transformar. Entonces, la recomendación es a que tengamos una verdadera y una adecuada clasificación en la fuente y los materiales sean de verdad clasificados. Esto por el motivo que les acabo de indicar anteriormente y sobre todo porque en el momento de la valorización los materiales que estén debidamente clasificados van a ser mejor valorizados. En otras palabras, se van a pagar mejor. Los gestores de aprovechamiento les van a pagar mejor por este residuo y eso se va a transformar en un beneficio económico y financiero para ustedes, para sus hogares, para las unidades residenciales y para las organizaciones. Es lo que estamos buscando. Caneca verde ya deja de ser para los residuos ordinarios en la GTC 24 y pasa a darle un aprovechamiento a los residuos orgánicos, restos de comida, desechos agrícolas, hojas, en fin, todo este tipo de elementos que tengan unas características de biodegradación de biodegradación muy importantes que sean factibles y que se puedan transformar en compost de calidad para todas esas áreas o todos esos sectores que tienen un componente arbóreo importante. Va a ser de gran beneficio poder transformar la materia orgánica, convertirla en compost y utilizarla para abonar todos esos componentes. Y pues segundo y muy importante, la materia orgánica cuando se descompone en los rellenos sanitarios genera lixiviados que pueden contaminar los niveles freáticos de la tierra y contaminar las aguas subterráneas, ¿sí? Hay aguas que pasan por encima y que son vistas por nosotros como los ríos superficiales o los cuerpos de agua superficiales y también hay cuerpos de agua subterráneos y estos lixiviados pueden contaminarlos y pueden afectar a las comunidades aguas abajo. Entonces es muy importante darle también una gestión integral a este tipo de residuo. Segundo, al momento de descomponerse generan gases, efecto invernadero y se pueden contaminar con los gases y con todo lo demás fotoquímico que hay en nuestro territorio, en el área metropolitana del Valle de la Aburrá y puede generar afectaciones al aire. En otras palabras, contingencias ambientales que las hemos vivido y en la actualidad las seguimos viviendo, pero si damos de verdad una gestión integral a nuestros residuos, podemos mitigar estos impactos ambientales negativos en nuestro territorio. ¿Cómo es la composición de los residuos sólidos? Y esto sale en todas partes, en las empresas, en las organizaciones, en los centros comerciales, en las casas, en fin, en donde hay actividad de multiusuarios, en donde nosotros junto con otras personas desarrollamos nuestras vidas y siempre generamos residuos. ¿Qué salen normalmente? Vidrios, metales, papeles por cantidades, plásticos por cantidades, residuos orgánicos pues de todo lo que nosotros generamos por concepto de nuestras actividades, cartones, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, en otras palabras,
RAES, todo lo que son televisores, computadores, celulares y en fin, cualquier dispositivo electrónico, residuos ordinarios y residuos peligrosos. Eh, ¿Por qué esta clasificación? ¿Por qué es necesario darle esta identificación? Porque todo este tipo de elementos que estamos observando, la mayor cantidad, excepto los ordinarios y excepto los peligrosos, ya tienen una disposición final para gestionar su aprovechamiento y evitar que vayan a rellenos sanitarios. ¿Por qué es tan importante y por qué enfatizo tanto en esto? En esta diapositiva que ustedes están viendo en este momento, podemos identificar que en todo el área metropolitana ya hay un estudio y unos porcentajes de cuántos kilogramos hábiles día generamos cada uno, ¿sí? Los que estamos ubicados en Sabaneta, en La Estrella, en Girardota, en Barbosa, en fin, en cualquiera de los 10 municipios del área metropolitana, siempre vamos a estar generando residuos. ¿Por qué? Porque así nos hizo el sistema nos hizo consumistas, nos hizo eh, estar todo el tiempo consumiendo y además, pues porque es la respuesta que generalmente obtenemos cuando preguntamos, venga, ¿usted por qué está comprando eso? ¿Usted por qué está comprando ese televisor? Ah, pues porque yo quiero, porque para eso trabajo, porque me quiero dar ese gusto y está bien, es lo normal, ¿cierto? Qué rico que podamos tener ese poder adquisitivo y comprarnos todo lo que nos guste, pero ¿qué estamos haciendo con nuestros residuos? Los que compran un televisor, ¿dónde ponen la caja? ¿Sí? O sea, hay algunos que la ponen debajo del colchón, pero hay otros que la sacan al punto donde pasa el camión de recolección. Y esta caja tiene características de aprovechamiento, características de reciclaje, características para volverlo a transformar en una o varias cajas, o en papeles, o en papel craft, o en plegadiza, en fin, se pueden transformar gran cantidad de elementos por este tipo de elementos. ¿Cuáles? Papeles, cartones, plásticos, vidrios, metales, plegadizas, pastas, en fin, una gama más o menos de 60 elementos que tienen poder de aprovechamiento, ¿sí? Por qué esta diapositiva? La intención es que ustedes puedan ubicarse geográficamente en esta información, que ustedes identifiquen dónde están y van a darse cuenta que en promedio ya hay una generación de basura diaria, ¿sí? Diaria por cualquier actividad que nosotros generemos. Entonces, la invitación es a que ustedes puedan identificar que como personas vamos a seguir generando, eso no va a parar, pero tenemos que volvernos responsables de nuestros actos, tenemos que volvernos responsables de nuestros comportamientos ambientales. ¿Por qué? ¿Por qué toda esta información? ¿Sí? Aquí en esa diapositiva que ustedes pueden estar observando en este momento, vamos a observar cómo ha sido la disposición histórica de los residuos sólidos en el área metropolitana, o sea, en nuestro territorio. En otros terrenos o en otras ciudades pueden haber unos manejos diferentes, mejores o peores, ¿sí? Pero vamos a enfocarnos aquí en el área metropolitana del Valle de la Aburrá, ¿sí? Hace más o menos unos 37 años, los que hemos pasado por Aranjuez, los que hemos pasado por Moravia, eso tiene como tres nombres, que la curva del diablo, que la curva de la Virgen y no sé qué más, ¿cierto? Ahí en ese sector que todavía está en recuperación, que todavía se ven casitas en madera, que todavía se ven sectores vulnerables socioeconómicos, había una montaña de basura, o sea, una montaña de basura literal, no sabemos cuántas toneladas había, no sabemos cómo vivían. Imagínense por un momento los impactos ambientales de ese sitio, ¿sí? Los olores, los vectores que eso generaba, o sea, cucarachas, ratas, ratones y en fin, de todo. Eh, Cómo era la calidad de vida de las personas que vivían al lado de pues, de esta cantidad de basura, de esta montaña de basura. Básicamente, eh, toda la gobernación de Antioquia, perdón, y la alcaldía de Medellín tuvieron que darle un cierre a esto como pudieron. En ese momento todavía el territorio se está recuperando y toda esa cantidad de basura se la llevaron para la curva de Rodas.
la curva de Rodas, muy recordada porque es a la salida de la autopista Medellín-Bogotá. De entrada, cuando uno o los que pasaban por ahí podían sentir inmediatamente los olores que generaba la basura en la curva de Rodas. La curva de Rodas, de hecho, no tenía licencia ambiental, o sea que todos los residuos que llegaban allá generaban impactos ambientales. Nuestra tecnología inicialmente es coger la basura, compactarla y enterrarla en la tierra. De entrada estamos generando un impacto ambiental negativo al suelo, ¿sí? Y este relleno sanitario, además de eso, estaba impactando los niveles freáticos porque no tenía un buen recubrimiento y no tenía un aislante para los líquidos, o no tenía sistemas de retención y sistemas de drenaje adecuados, y estaba impactando el aire. Eh, en 19 años el relleno sanitario de la curva de Rodas tuvo que cerrar porque no contaba con licencias ambientales, y a hoy eh, todos los residuos que salen del área metropolitana y de otros 32 municipios se va para el relleno sanitario de La Pradera. El relleno sanitario de La Pradera queda entre Don Matías y Barbosa, ¿sí? Allá llegan más o menos unas 15.000 toneladas diarias de residuos sólidos, y de esas 15.000 que se tienen identificadas solamente se están recuperando 5.500 toneladas, o sea, muy poco para lo que se tiene que recuperar. En este orden de ideas, el relleno sanitario de La Pradera, eh, de los 4 huecos gigantes que hicieron en la tierra, que los llaman vasos, de los 4 vasos, hay 3 que ya están al límite de su capacidad, el cuarto está al 40% de su capacidad, y si no comenzamos a darle una gestión integral a los residuos sólidos desde ya, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Podemos tener una emergencia ambiental. ¿Qué sería una emergencia ambiental? Que el camión de la basura no pase a recoger todos esos residuos que se sacan en la esquina o en ese poste, porque no hay forma ya de disponerlos, no hay dónde llevarlos. Entonces, ¿cómo se va a poner ese sitio en un mes? Pensémoslo por un momento. La cantidad de basura que se ve o que se va a ver, la parte estética va a ser dificilísimo. Cuando vemos una acumulación de basura nos estresamos, eso nos va a generar estrés, malas condiciones de vida, más lo otro que ya conocemos, ¿cierto? Los vectores, los malos olores, los lixiviados y demás, una degradación de la calidad de vida del sector solamente por un mal manejo o un inadecuado manejo de los residuos sólidos, ¿sí? Al día de hoy, el ente prestador de servicio público es en varias, está solicitando una nueva licencia ambiental para poder abrir otro vaso más y seguir compactando la basura, ¿sí? ¿Por qué? Porque en Antioquia no hay más terrenos aptos para crear rellenos sanitarios, para formar otro nuevo relleno sanitario. Entonces, si no comenzamos a darle una gestión integral, si no comenzamos a ser responsables de nuestros actos en materia ambiental, en materia de residuos, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Qué territorio le vamos a dejar a nuestros hijos? Eh, ¿Por qué todo esto? ¿Cierto? Todo esto ya lo tenemos estudiado, ya tenemos identificado los números, y por eso esta información hacia ustedes, porque queremos que ustedes la puedan tener, la puedan entender y la puedan trascender. Nuestro objetivo es que ustedes puedan darle una disposición final a los residuos sólidos urbanos. Sobre todo el año pasado que estuvimos en esta pandemia y que pudimos evidenciar que pues todos estuvimos en nuestros hogares en las condiciones que hayamos estado, ¿cierto? Las ansiedades que se generaban y demás, evidenciamos que el 68% de los residuos sólidos que se generaron son desde el sector residencial, ¿cierto? El 68% salen del sector residencial. La mayor cantidad de los residuos, o de donde se están generando más residuos para impactar negativamente al relleno sanitario, es desde el sector residencial, de nuestros hogares. ¿Qué significa eso? Que no estamos realizando una adecuada clasificación en la fuente, no estamos separando los residuos que tienen poder de transformación, poder de aprovechamiento, y todo lo estamos juntando en la gran bolsa que se está yendo al relleno sanitario. De ahí se discriminan en todo el sector comercial, en el sector industrial,
en los sectores institucionales y en los hospitalarios, en donde nosotros como empresa estamos trabajando porque la ley los obliga a empezar a darle una trazabilidad a los residuos para gestionar unos indicadores para mantener una gestión documental importante y actualizada en todos los sistemas integrados de gestión, y esto les va a permitir obtener mejores calificaciones en auditorías ISO, auditorías RUC, auditorías BACS, y les va a permitir licitar a proyectos mucho mejores y pues obviamente ser reconocidos a nivel social como una empresa sostenible. ¿Sí? El tema es en el sector residencial. Nosotros en nuestros hogares somos los reyes, allá no hacemos la verdadera clasificación que debe hacerse y estamos impactando negativamente el territorio. Resulta que, según la composición, el 60% de los residuos que sale en los hogares es materia orgánica. Literalmente estamos enviando un poder de transformación importante al relleno sanitario para que contamine, para que genere gases de efecto invernadero y para que se pierda su poder de aprovechamiento. ¿Qué pasa con la materia orgánica? La materia orgánica se puede transformar en compost de calidad. Un bulto de compost en este momento, para los que nos gusta sembrar maticas y sembrar arbolitos, un bulto de compost en este momento en el mercado está en 25.000 pesos, ¿sí? Ya de acuerdo a sus necesidades, pues eh, ustedes comprarán los bultos que necesiten, pero recogiendo y acopiando y transformando la materia orgánica podemos ahorrarnos no sé cuánto dinero en el año y usarlo para, para nuevos procesos de sembrado, para nuevos procesos agrícolas, para nuevos procesos orgánicos, en donde se van a aprovechar todos sus poderes de transformación y se van a transformar en compost de calidad. ¿Por qué esta información? Porque nos dimos cuenta que todos los residuos que se generan en el área metropolitana, el 81% de estos residuos, que es un porcentaje altísimo, se está yendo al relleno sanitario La Pradera, ¿sí? Ya tenemos un gran problema en este momento porque todos estos residuos que se están yendo al relleno sanitario La Pradera están causando una saturación de residuos, se está perdiendo su poder de transformación, hay pérdidas económicas porque no se están aprovechando los materiales que tienen características de aprovechamiento, los costos operacionales de transporte, gasolina, costos fijos y demás son muy elevados para manejar esta gestión, más las altas emisiones de gases de efecto invernadero que se están dando, que se están generando por un inadecuado manejo de residuos. ¿Cuántas cosas están pasando? Debemos pensarlo. ¿Cuántas cosas están pasando en ese momento y que pueden ser positivas o negativas? ¿Sí? ¿Qué está pasando con nuestras actitudes y con nuestros comportamientos ambientales? No somos responsables del manejo de los residuos y esto está generando contaminaciones al aire, ¿sí? Contaminaciones al agua, afectaciones a la flora y a la fauna, contaminaciones al suelo. En general estamos contaminando los ecosistemas y eso afecta la salud de las personas, afecta la salud mental de las personas y afecta el territorio, ¿sí? Nuestro territorio, el área metropolitana del Valle de la Aburrá, es un territorio muy hermoso. Colombia es un territorio muy hermoso. Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo, pero los colombianos no podemos continuar con, con, con esta indiferencia frente al manejo de los residuos. Tenemos que empezar a comportarnos adecuadamente de acuerdo a, a, a nuestros a nuestros objetivos ambientales. Colombia debe ser pionero en el manejo de los residuos, pionero en el manejo ambiental a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Colombia tiene que ser líder en la gestión integral de los residuos sólidos. No podemos continuar así. ¿Por qué? Yo quiero que ustedes conozcan cómo es la disposición final, cuáles son los sitios de disposición final que están en nuestro territorio.
Aquí en la línea de encima podemos ver que el relleno de seguridad o la celda de seguridad es para los residuos peligrosos que ya no tienen un proceso de aprovechamiento o un proceso de transformación definido. En otras palabras, todas las porquerías que no podemos gestionar adecuadamente van a una celda de seguridad en donde allí se acopian en grandes cantidades de toneladas, se sellan y para de contar. O sea, ese terreno ya queda inhabilitado por lo menos por unos 1500 años para que vuelva a retomar sus características, para que el terreno vuelva a ser útil y fértil y allí se puedan volver a sembrar otro tipo de elementos, otro tipo de componentes arbóreos, árboles, frutales y todo lo demás. La celda de seguridad es donde los residuos peligrosos que no tienen una verdadera o una adecuada disposición final son enterrados, ¿sí? Seguimos realizando un impacto inicial al suelo. Eh, ¿Cuántas toneladas de basura habrá enterradas en Colombia? No lo tenemos estimado. Pero entonces ya no hay más terrenos aptos para una disposición final, para enterrarlos. Nuestra tecnología es enterrar la basura. No podemos continuar con la indiferencia de no darle una gestión adecuada a nuestros residuos. En la línea de abajo del relleno sanitario es lo que les estaba indicando previamente con respecto al relleno sanitario y la pradera, en donde llegan todos los residuos sólidos que nosotros disponemos desde nuestros hogares y desde nuestras oficinas. La resolución 938 le indica al ente prestador de servicio público de aseo que no puede hacer ninguna separación en la fuente, o sea que en otras palabras, todo lo que sale de nuestros hogares y que no sale clasificado va directamente a enterrarse debajo de la tierra, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer si no le damos una gestión adecuada a los residuos sólidos con características aprovechables como papel, cartón, vidrio, plástico y metal? ¿Dónde vamos a parar? No queremos llegar a una emergencia ambiental. Queremos darle un manejo integral a los residuos sólidos desde ya, ¿sí? Y la última diapositiva que ustedes ven abajo, que ya es una refinería en donde se gestionan todos los aceites de motor, dieléctricos, eh, y en fin, los aceites industriales. Se busca una reincorporación de ese tipo de elementos, una refinación para que vuelvan a ser incluidos en los sistemas productivos como nuevos aceites, como elementos a base de hidrocarburos, como bolsas, en fin, grasas y como otro tipo de elementos que se puedan gestionar para transformarlos al máximo y evitar que los aceites lleguen a los cuerpos de agua y contaminen los afluentes. Todavía hay personas que arrojan el aceite cuando le cambian el aceite a su moto o a su carro. Todavía hay personas que arrojan el aceite al grifo, arrojan el aceite a la alcantarilla y esto contamina los afluentes, eso contamina los cuerpos de agua dulce y pues posteriormente afecta a las comunidades aguas abajo que requieren de, de la utilización de estas aguas. ¿Sí? Nosotros somos privilegiados porque podemos abrir el agua y simplemente nos sale el grifo. En otras partes no lo pueden hacer, en otras partes tienen que ir por el agua y cargarla. Entonces, ¿cuál es la invitación? A que de verdad le demos una gestión integral a los residuos. Como empresa, eh, nos acogimos a la resolución 1407-2018, actualizada por la resolución 1342 de 2020, e implementamos un plan colectivo de envases y empaques que se llama Punto PAC, Proyecto Futuro 2030. Este plan colectivo de envases y empaques trabaja directamente con las empresas productoras para reincorporar un porcentaje de los elementos que ponen en el mercado para su comercialización y que están fabricados a base de plásticos, a base de vidrios, de cartones, de papeles y de metales. ¿Por qué esta normatividad y por qué aplica a las empresas? Básicamente, el concepto de responsabilidad extendida del productor busca que las empresas se hagan responsables de los elementos que ponen en el mercado, o sea, buscan internalizar las externalidades y eso tenga, pues, además de una valorización económica, además de un apoyo a la economía circular, tenga un beneficio ambiental en nuestro territorio para los que estamos y para las generaciones futuras, ¿sí? Estamos buscando es que los envases y empaques sean retornados adecuadamente
por todos los actores de la cadena, no solamente por el productor, por el comercializador, por el gestor, por el transformador y sobre todo por el consumidor final. Nosotros en nuestros hogares tenemos ya la obligación, de acuerdo al capítulo 3 de la resolución 1407, a que debemos darle una trazabilidad al residuo que nosotros tenemos en nuestras manos, que viene de parte de un productor y que tiene características como estas antes mencionadas. Estos envases y empaques regulados buscan es elevar los indicadores de aprovechamiento en el territorio colombiano, eh, mejorar las condiciones del territorio, apoyar la economía circular, pero sobre todo tener impactos ambientales y hábitos ambientales positivos, ¿sí? Esta resolución ya dio y ya expuso unas metas de aprovechamiento que van a ir incrementándose año tras año, ¿sí? A este año 2021 la meta de aprovechamiento es del 10%. En ese orden de ideas, si una empresa X puso en el mercado 200 toneladas de cartón, tiene que reincorporar el 10% de esa cantidad, o sea, en este caso 20 toneladas, ¿sí? O sea, que ya las empresas por ley tienen que empezar a garantizar una reincorporación, tienen que empezar a garantizar unos mecanismos de recolección equivalente, y ahí es donde entran todos los actores de la cadena, incluyendo el consumidor final. Nosotros, como personas responsables, tenemos que empezar a clasificar en nuestros hogares, tenemos que empezar a darle una trazabilidad a los residuos, porque tenemos la obligación de apoyar a las empresas productoras, ¿sí? Es un proceso, es gradual, yo lo sé, pero año tras año van a ir incrementando las metas, o sea que año tras año tenemos que tener unos mejores comportamientos frente a los envases y empaques que se ponen en el mercado, frente a todo el manejo integral de los residuos sólidos. Eso va dirigido a las empresas, y es que todo, toda esta información tiene una protección de datos y está regulada por la Ley 1581/2012 para proteger los datos de todas las personas, de todas las empresas que estén en estos procesos, ¿sí? Obviamente el anonimato siempre va a ser mejor porque permite a las personas abrirse más y fluir más, ¿sí? Como tal y como empresa que le queremos y buscamos darle un manejo integral a los residuos sólidos, aprovechables, peligrosos y especiales, también le damos una gestión integral a los residuos RESPEL, todo lo que son combustibles derivados de residuos, todo lo que son trapos y elementos contaminados con hidrocarburos, en fin, todo lo que se considere desde el decreto 4741 como un residuo peligroso, nosotros le damos un tratamiento especial. ¿Cuál tratamiento? De acuerdo a sus características. Puede ser un combustible derivado de residuos, puede irse para celda de seguridad, puede tener un proceso de refinamiento, pero todo bajo la normatividad de la luz, decreto 4741/2005, y todo lo que es el decreto 1609/2002 con respecto al transporte de los residuos peligrosos, todo incluido dentro del sistema globalmente armonizado para evidenciar las características de peligrosidad de ese tipo de elementos. Para las empresas es necesario que conozcan los procedimientos químicos, conozcan las matrices de compatibilidad para el almacenamiento de este tipo de residuos, porque un mal almacenamiento puede acarrear un incendio, puede acarrear una explosión, puede acarrear pérdidas económicas y pérdidas de vidas, solamente por no tener una identificación clara. Esto ya ha pasado, ya lo hemos visto. Entonces, ¿cómo se deben gestionar los residuos peligrosos? Esto no ha cambiado, va en la caneca roja igual, ahí van todo lo que son residuos peligrosos empresariales y residuos peligrosos hospitalarios, ¿sí? Todo va en caneca roja. ¿Cuál es la recomendación? Que conozcan la matriz de compatibilidad química, todo el sistema globalmente armonizado con los pictogramas de seguridad y las fichas de seguridad, hojas de seguridad, para que identifiquen los tipos de residuos y no corran un peligro al momento de almacenar este tipo de residuos. Es muy importante. Pues en este tema la normatividad no ha cambiado porque pues el color rojo sigue siendo el de los residuos peligrosos. ¿Por qué toda esta información y por qué esta capacitación el día de hoy? ¿Por qué se las queremos dar? Porque estamos buscando que en las organizaciones, en las empresas,
en los centros comerciales, en las unidades residenciales y dentro de nuestros hogares haya un plan de manejo integral de residuos sólidos, un plan de manejo integral de residuos sólidos que busque y que optimice la separación en la fuente, que clasifique de verdad los residuos que nosotros vamos a seguir generando y generaremos, pero que de verdad se identifiquen sus características y entren a unos procesos de aprovechamiento, a unos procesos de reincorporación, en donde se van a utilizar sus características para crear nuevos elementos a base de ellos mismos, ¿cierto? Nuevos elementos a base de papel, nuevos elementos a base de cartón, nuevos elementos y productos a base de plásticos y así sucesivamente. Estamos buscando, gestionando, trabajando, enseñando, educando y sensibilizando a las personas y en fin a toda la sociedad para que comiencen a entender que de verdad tenemos que tener hábitos ambientales positivos, tenemos que empezar a gestionar adecuadamente nuestros residuos desde nuestros hogares y no saturar los rellenos sanitarios. Es necesario, no queremos llegar a ninguna contingencia ambiental por un manejo inadecuado de los residuos. Ya estamos viendo afectaciones a nivel mundial, afectaciones al agua, afectaciones al aire, afectaciones a los suelos. Si ustedes viajan y espero que viajen de verdad mucho. Si ustedes en algún momento van a Holanda o a Bélgica o a Francia, allá ya hay un aforo específico para cada sector de multiusuarios. O sea, para las casas ya hay un aforo, para las empresas ya hay un aforo, para los centros comerciales ya hay un aforo. Y si ustedes no tienen una clasificación adecuada de los residuos, les va a llegar una multa por un inadecuado manejo de los residuos. Aquí en Colombia todavía no pasa. Queremos que pase, queremos que reciclar, queremos que darle un aprovechamiento sea legal, sea normativo y sea obligatorio, porque si no lo hacemos, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con nuestra bella Colombia? ¿Cómo hacemos nosotros el esquema de implementación? Inicialmente diagnosticamos las condiciones actuales, buscamos la manera de planear las estrategias de educación y sensibilización y luego vamos al hacer. Al hacer es la separación en la fuente, todo lo que son los procesos de almacenamiento, recolección y aprovechamiento y tratamiento de los residuos. Cada tipo de residuo ya tiene un tratamiento y una disposición final específica y nosotros buscamos es darle esa trazabilidad para que se aproveche al máximo sus características de reciclabilidad y se disponga adecuadamente cuando son residuos peligrosos. Todo esto debe estar normalizado, debe estar estructurado, ojalá dentro de las organizaciones en un documento guía para que ya fortalezca la política ambiental dentro de la compañía y se evidencien los procesos, se gestionen los procesos, se auditen los procesos y de verdad tengamos una gestión integral dentro de las compañías inicialmente, pero sobre todo en los sectores residenciales, que es donde más tenemos problemas, ¿sí? ¿Cuál es la invitación? A ser mejores todos los días, a gestionar adecuadamente nuestros residuos sólidos, a darle una separación en la fuente adecuada, a conocer los tipos de residuos, a entender que los residuos como papel, cartón, vidrio, plástico y así no son basura, son plata, son aprovechables y no pueden seguir llegando a los rellenos sanitarios. Hemos llegado al final de esta pequeña charla, de esta pequeña capacitación. Los invitamos a que nos sigan en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, en Instagram, en YouTube. Puedan conocer más acerca de nosotros y puedan empezar a elevar su conciencia. Lo que queremos básicamente es que eleven la conciencia, que sean mejores todos los días, pero sobre todo que le den un manejo integral a los residuos sólidos, que podamos darle una trazabilidad a nuestros residuos, que podamos gestionar adecuadamente los residuos y podamos
y no tengamos una contingencia ambiental en el futuro. De verdad, les agradezco mucho por este pequeño espacio, les agradezco mucho su atención y de antemano nos vemos la próxima. Muchas gracias.